Hermanos y hermanas, voy a entrar en el mensaje y el título de este mensaje es Misiones en la Aldea Global. Misiones en la Aldea Global. Missions in the Global Village. Yo leí un artículo algunos años atrás que me regocijé, me sentí alegre porque decía que la pobreza en el mundo se está reduciendo. Que la gente que vive en 2/3 partes del globo, la pobreza se está eliminando. Desafortunadamente, eso puede ser real en algunas partes del mundo, en nuestros pueblos, América Latina, quizá en algunos pueblos grandes. Pero la pobreza que yo he experimentado, que yo he visto, tanto en Nicaragua como en la República Dominicana, me deja saber que la pobreza no se está reduciendo y no se está eliminando, por lo menos en el futuro cercano. Y si usted está aquí sentado, y si usted tiene una casa o un apartamento, usted es considerado rico comparado a la gente del mundo. Ya vimos la estadística de que para comprar un café de Starbucks, en muchos de los países como en Nicaragua, le toma 2 semanas para poder comprar esa taza. Nosotros entonces somos ricos, pero es por accidente. Accidente en el sentido de que usted no tuvo control de qué país usted nació. Y donde uno nace determina muchas cosas. Donde usted nace determina su religión. La mayoría de la gente del mundo son religiosos por simplemente el lugar donde nacieron. Los que viven en cierta parte del mundo son de tal religión, ya sea musulmán o lo que sea. Los que viven en los Estados Unidos también practican una religión o ninguna religión, simplemente por el lugar. Es por accidente. Accidente biológico. Quizás su papá y su mamá ni quiso que usted viniera al mundo tan temprano. Y llegaste como quiera. Por lo tanto, nuestra religión, nuestra cultura y nuestro dinero, lo mucho o poco que tenemos, pero lo mucho que tenemos comparado al mundo es simplemente por accidente biológico. No es porque nosotros en los Estados Unidos somos más lindos, más especiales, más favorecidos por Dios, como algunos quizá abogan, y que somos especiales ante los ojos de Dios. Todo ser humano es especial ante Dios. Y hoy yo quiero hablarles sobre misiones en la aldea global. Uso la Global Village porque hay un dicho en inglés que dice "It takes a village to raise a child". Se toma una aldea, un pueblito para criar un hijo. O sea, no está diciendo que los padres y las madres son principalmente responsables por la crianza de sus hijos, sino que además del padre y la madre hay factores comunitarios que podemos unir nuestra fuerza para impactar la vida de gente como los niños. Y no solamente depende de un padre y una madre, sino también de una comunidad. Un esfuerzo comunitario impacta la vida de los niños. It takes a village. Se toma un pueblecito, una idea para poder impactar la vida de otras personas. Y la idea es un concepto local, es un concepto de pequeño, un pueblito. Global significa mundo. Y nosotros vivimos en un mundo que es una idea global. Nosotros vivimos en un mundo donde hay la tecnología. Nos conecta y ya sabemos instantáneamente lo que está pasando en la isla de Filipinas. Nosotros sabemos instantáneamente lo que está pasando en nuestro pueblo, ya sea en Colombia. Nosotros sabemos instantáneamente lo que está pasando en el mundo simplemente por la tecnología, por la comunicación real. A tiempo real. Usted hoy en día puede tener Skype o FaceTime y hablar gratis con una persona de aquí, usted aquí y la persona en Rusia. Si tiene la tecnología, si tiene la aplicación, usted puede hablar con esa persona gratis. Me imagino que ya llegará un teléfono que se va a ver, está en su reloj. Usted mira su reloj, presiona y habla con la persona mirando su reloj. Eso llegará. Ya Google tiene un espejuelo, una gafa, que es una computadora. Y usted puede ver todas las cosas. Imagínese usted guiando en el carro y también con esa gafa especial. Usted puede tomar fotos, ya no tiene que tener una cámara
un teléfono, usted tiene solamente sus gafas y usted presiona un botón y ya usted está tomando un video. Tremendo para ser espía, eso sería tremendo, ¿eh? Hay que tener cuidado lo que uno diga ahora en público, porque alguien puede tener una cámara y decir, y tomarle, ya lo hacen con teléfono. Nosotros vivimos una economía global. Lo que usted compra aquí, vaya a Walmart o Target y mira quién hizo eso. Usualmente va a ser alguien en China, o va a ser en Taiwán, o va a ser México, o otra parte del mundo. Y aún las cosas que son hechas en los Estados Unidos, made in the USA, en realidad son productos que tienen también piezas hechas en otra parte. GM, Ford, Chrysler, todos esos carros tienen motores o piezas que vienen de Japón, Corea o de otra parte del mundo o Canadá. No hay nada que nosotros hagamos o tocamos que no nos afecta la idea global. El pueblito en el mundo entero. Y lo que yo quiero hablarles primero es sobre un Dios global para una idea global. Uno de los propósitos por los cuales Dios creó el mundo es que Dios está empeñado de conquistar este mundo rebelde, este planeta rebelde, traerlo a su conocimiento, y Dios tiene una conspiración de que el mundo pueda ser parte de la novia del Cordero. Y en Apocalipsis habla de Jesús como un Cordero y habla de la iglesia como una novia. ¿Usted ha ido a una boda? Aquí celebramos la boda de Javier y Belis algunos domingos atrás. Y qué lindo fue eso, porque nosotros pudimos ver presencial lo que es dos personas que se unen en sagrado matrimonio. De igual manera, Dios está empeñado de conquistar, tiene una conspiración de ganar el mundo y que ese mundo sea parte de su novia, la novia del Cordero. Y esa novia consiste, dice la Escritura, Apocalipsis 7, de toda nación, toda tribu, todo pueblo y toda lengua. Nosotros servimos un Dios que es global y está más adelantado que nosotros. Dios es más global, piensa más globalmente que nosotros. Hay el dicho que dice, think globally, act locally. Piense globalmente, actúe localmente. Antes de usted y yo, ya Dios desde el principio estaba pensando globalmente. Segundo, nosotros también en Misiones de la Idea Global enfatizamos un Salvador internacional multiétnico. Jesús, muchas veces en las pinturas y en los dibujos, lo vemos que se parece como una persona francesa, pelo rubio, los ojos azules, 6 pies, y se ve, en vez como una persona de Asia Menor, se ve como una persona de Europa, de eurocéntrica. Vemos un Jesús que nosotros creamos en nuestra imagen. Pero Jesús, hermanos y hermanas, era una persona, y tenemos el Jesús histórico. Él nació en Medio Este, él nació en Asia. Y cuando fue pequeñito, él fue al continente de África como un refugiado político. Jesús nos enseña a nosotros de sus raíces, su familia no era perfecta tampoco. Jesús en su genealogía, en Mateo capítulo 1, menciona a sus familiares. Y entre sus familiares había una que se llamaba Rahab, que era no era judía, era una ramera. Y hay otra que se llama Ruth, que tampoco era judía, que era de Moab. Y Moab era la tribu que se empezó cuando hubo una relación de incesto entre Lot y sus hijas. Por lo tanto, dentro de la familia de Jesús hay personas que vienen de un trasfondo no muy atractivo, como Ruth y como Rahab, y que vienen de una familia, una tribu que también era problemática en esa sociedad. Incluye también a otra persona, Betsabé, que tuvo una relación ilícita con el rey David. Y dice la Escritura, o sea que ella también es parte de la familia de Jesús. Dentro de la familia de Jesús, su antepasado, vemos multiétnicos, gente de diferentes lugares que son parte de su familia, mostrando que desde el principio Dios está interesado no solamente en un pueblo escogido, un pueblo judío, sino que está interesado en el mundo entero y que incluye también el pueblo judío. Ahora, hermanos y hermanas, el ministerio de Jesús, por ejemplo, fue en Decápolis, la mayoría, Decápolis.
Deca significa 10. Polis significa ciudades. 10 ciudades cerca del mar de Galilea era donde Jesús pasó la mayoría de su tiempo ministrando, sanando. Y esas aldeas, esas ciudades, esas 10 ciudades en Decápolis consistían, eran centros griegos, de cultura griega. Fueron fundados por los griegos, no por los judíos. Por eso Jesús en una ocasión está en esos lugares y encuentra un montón de cerdos. Y cuando hay una persona poseída y que está atormentada, él saca la posesión de ese individuo y lo manda a los cerdos. Y los cerdos se vuelven locos, se van y se tiran en el rico. ¿Qué hacían cerdos en ese lugar? Los judíos ni comen cerdo. Los judíos no apacientan cerdo. ¿Por qué? Porque el lugar donde Jesús ministraba estaba lleno primordialmente de gente paganas, gente pecadora, gente que no era judía, gente que no era parte del pueblo de Dios, gente que era básicamente gentiles. En ese lugar es que Jesús concentró su ministerio. Lugar, hechos creados por la cultura griega. Interesante que Jesús de Galilea sabía y hablaba arameo, se crió en una tradición hebrea, judía, y vivió bajo el dominio en latín con los romanos, donde hablaban la mayoría de la gente griego de la calle. Ve toda la multicultura en la vida en el tipo de Jesús: arameo, griego, latín y hebreo. Todo eso eran factores que influenció también la misión y la visión de Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos, cuando nosotros salimos a proclamar a este Cristo Jesús, nosotros también tenemos que estar conscientes que servimos un Cristo multiétnico, internacional, para todo el mundo. Jesucristo no es para los puertorriqueños solamente, si no lo sabía. Jesucristo no es solamente para los rusos o para los cubanos. Jesús es para todo el mundo. Y la iglesia aprecia la diversidad de su pueblo cuando nosotros reconocemos que Jesús le dio importancia a la gente multiculturales. Y entre ellos había personas pobres. Por lo tanto, el perfil de Jesús, el profile, si tenemos un profile de Jesús, mira, interesante. Jesús nació en Asia. Jesús fue un refugiado político indocumentado en África. Jesús, su antepasado eran multiétnicos y su trasfondo fue multilingüal y multicultural. Ese fue el ambiente donde Jesús se crió, se nació. Tenemos un Salvador internacional. Tercero, en misiones en la idea global vemos también una iglesia primitiva multiétnica. Cuando la iglesia nació en el día de Pentecostés, había 3,000 hombres, se incluyó la mujer, 3,000 hombres que se convirtieron, escucharon el mensaje de Pedro, y dice la Biblia que vinieron todas tribus, naciones, pueblos y lenguas. Cuando hablaron en otra lengua, glossolelia, cuando ellos hablaban alabando a Dios, la gente entendía lo que ellos estaban diciendo. Pentecostés abrió la iglesia a ese multiculturalismo. Vemos que la iglesia, por un momento, de Hechos capítulo 2, dice la escritura, y Hechos capítulo 4, que la iglesia era generosa, la gente daba dinero, daba posesiones para ayudar al pobre necesitado, no importaba su nacionalidad, hasta que llegó a Hechos 6. Capítulo 6 del libro de los Hechos, hubo un conflicto. ¿Y usted sabe lo que era el conflicto? El conflicto no era que no había comida. El conflicto no era que la gente no estaba donando su propiedad. El conflicto era que ahora, como los gentiles crecieron y ahora había más gentiles, más paganos que judíos, los judíos empezaron a cuidar a los suyos. Los judíos empezaron a cuidar a los judíos, a las viudas que eran judías. Entonces las viudas que eran griegas, que hablaban en griego, que se echaban allá ellos, que Dios le ayude, y la Santísima Biblia también. Allá ellos. Nosotros vamos a cuidar a lo nuestro. Y ya después de Pentecostés, 4 capítulos, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, 4 capítulos, ahí va, capítulo 2, capítulo 6, vemos que
ya en la iglesia hay un conflicto, y es un conflicto que tiene que ver con cadenas de prejuicio, tiene que ver con cadenas de etnocentrismo, etnocéntrico. Significa que uno piensa, se centraliza en su etnicidad, en su cultura primero. Y dice la Escritura, para resolver el problema, ¿saben lo que la iglesia primitiva hizo? La iglesia primitiva escogieron diáconos, 7 de ellos, y sabemos que eran griegos. ¿Sabe por qué? Porque sus nombres eran griegos. Felipe es una palabra griega. Esteban es una palabra griega. O sea, ellos escogieron griegos para cuidar a las viudas griegas. De esa forma no hubiese racismo, prejuicio, que solamente los judíos estaban cuidando a la viuda judía, sino que los griegos empezaron a cuidar a los griegos. La iglesia primitiva, desde el principio, se metió ese factor de preferencia, de grupitos. ¿Sabe cómo se llama eso en inglés? Cliques. ¿Sabe lo que son grupitos? Es you're in o you're out. El grupitos son, usted está dentro o está fuera del grupo. Usted sabe cuando está fuera, cuando nadie le hace caso. Y le hace caso a todo el mundo. Y le da preferencia y interés y energía a un grupo selectivo. La iglesia primitiva había eso ya. Y Dios, hermanos y hermanas, yo creo que rompe el corazón de Dios. Yo creo que Dios se pone triste cuando Él ve separación entre los seres humanos, cuando Él ve grupitos entre seres humanos, cuando Él ve inigualdad, desigualdad entre los seres humanos, cuando Él ve que nosotros tratamos a otros diferentes. Simplemente por su cultura, simplemente porque habla, simplemente por el accidente de nacer en un país y por ser pobres. O por el color. O por el color. Sí. Yo creo que Cristo se entristece cuando eso sucede. Rompe el corazón de Dios. En Santo Domingo yo fui a un lugar donde, hermanos y hermanas, había tanta gente allí. Y hay mucha motora, todos usan mucha motora. Una motora se lleva, estoy exagerando, pero una motora puede tener una nevera también. Pero tenían escaleras con una motora, tenían 6 personas, yo vi como 5 personas en una motora. Esos son los taxis. Yo que no dejo a mi hijo guiar su carro, nadie puede guiar con mi hijo a menos que tenga 25 años en adelante, para cuidarlo. Y esta gente no tiene ni helmet ni nada, y ahí 6 personas, y niños también mirando, chiquito ahí. Y vamos a ver una Amalia que su esposo trabaja en eso, tratando de nada allá se hace gratis. La mayoría, porque ellos están buscando en un favor, ellos están buscando que usted lo ayude. Estacionamos el carro y un señor viejito ahí. Él es que dice, yo voy a cuidar su carro. Y uno piensa, ay, qué bueno, qué lindo. No, es que cuando usted regrese, él va a esperar que usted le dé dinero. Y ese viejito no está cuidando el carro porque viene un mangazón, le da una cosa y está en el piso. ¿Y qué va a hacer ese? Y me lleva el carro. Pero para él está bien, está cuidando mi carrito. Y cuando yo regreso, yo tengo que darle agua. Porque yo estaba cuidando su carrito. Y yo le digo a la persona, y si no le damos nada, ¿qué pasa? No. Uno no quiere hacer eso, porque después busca a otra persona y la próxima vez que tenemos que venir aquí no van a permitirnos a estacionarnos, porque hay como, ya tiene una red de conexiones. Y yo fui a un lugar donde había en la República, en la capital, porque quería comprar souvenirs, pero quería los souvenirs más baratos que podía. Ya ellos me conocen. Te voy a llevar, este señor te consigue todo lo que quieras por $20, lo que sea. Y yo, ahí vamos. Yo fui buscando los souvenirs más baratos que había. Y cuando fui, primeramente tenía como un dolor de cabeza, porque la gente no permite que uno pare el carro ni un segundo sin la bocina. Por pi, 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 y uno tiene como un dolor de cabeza, todo, constantemente, especialmente a las 5 de la tarde, la gente quiere ir a su casa y hay un tráfico enorme. Usted se queja de la I4, usted no ha ido a la República Dominicana a las 5 de la tarde. Y hermanos y hermanas, yo vi en medio de ese ambiente y hay pobreza, situaciones, niños mendigando, buscando. Hay una iglesia linda, blanca. Y yo tomé una foto
Y un video, porque wow, en medio de esta situación hay una iglesia y cuando yo mire está con una verja, una reja, uno no puede ir durante el día porque está, me imagino, por protección. Está como Puerto Rico, Nueva York, ¿no? Y mira que yo nací en New Jersey, pero eso es peor allá. Y en Puerto Rico, que es peor en cuanto a crimen, hay mucha droga y cosas así. En ese lugar yo vi como un oasis, vi una iglesia como esperanza en un mundo que está tan ocupado, gente buscando hacer la vida. Y ahí en la iglesia, un rótulo bien grande que decía: esta es la iglesia de Jesús. Cuando entre por esta puerta, solamente los puros de corazón y puros de pensamiento y los que no se han contaminado pueden entrar en este lugar para alabar a Dios al Santísimo, lo que sea. Y yo dije, ¿what? Eso es tan anticristo. Solo los puros sin resentimiento, ahí me descualifica a mí. Puro de pensamiento me descualifica a mí. Puro de corazón me descualifica a mí. Yo ni puedo entrar. El único que puede entrar es Cristo. Y a un Cristo histórico lo votan también. Con el pelo largo, con la barba. Cuando comía, bebía con los pecadores también. Lo llamaban comelón y bebelón a Jesús. Que la Biblia lo dice. Jesús era comelón y bebelón. Así dijeron los fariseos. Y no era porque era bebida, simplemente era. La gente tan religiosa piensa que esa es la forma santa. Y yo dije, qué herejía. En medio de una comunidad que se está perdiendo, hay una iglesia que puede ser luz en la tiniebla, pero solamente los cualificados, solamente los que pueden entrar son los puros, los limpios supuestamente, los hipócritas que piensan que son puros. Lo engañado se llama self-delusion. Decepción, autodecepción. Qué pena, que nosotros pensamos la iglesia es el lugar, el hospital, la clínica donde vienen los pecadores. Y usted y yo somos pecadores, que estamos aquí solamente por un accidente, supuestamente por donde nacimos. Pero es más que eso, Dios nos ha escogido a nosotros desde la fundación del mundo para que no importa el accidente de nuestro nacimiento, la cultura que nosotros hemos sido criados, Dios escoge un pueblo de todas las naciones para que le sirvan de todo corazón. Aquí no se excluye a nadie. En el púlpito yo puedo ser más protectivo, protegedor, no sé si esa es la palabra, protectivo me gusta, pero es protegedor. Pero allá todo el mundo venga, escuche la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, cuando la gente iba al templo en Jerusalén, había en la pared un rótulo, un letrero, pero estaba hecho permanente, no como ahora un papel que tenemos y lo quitamos. Así, este es el atrio de los gentiles. Los gentiles llegaban hasta cierto punto y se congregaban, y hasta ahí llegue. Si usted no era judío, no se atreva a ir más allá. Y después de ese atrio había otro atrio más, y ahí dice atrios de las mujeres, y hasta ahí se congregaban las mujeres, quizás chismeando, quizás hablando, quizás orando, quizás lo que sea. Los gentiles chismeando también, hablando, lo que sea. Y ahora el atrio de las mujeres, hasta ahí se congregaban. Y entonces solamente los hombres podían entrar en el atrio donde estaban los sacerdotes. Hermanos y hermanas, pero Cristo Jesús, cuando Él vino y murió en la cruz de Calvario, dice la Escritura que una cortina se rajó. La cortina que separaba el lugar santísimo, donde se manifestaba la gloria de Dios, y el lugar santo, los atrios donde estaban los judíos, eso se rajó, significando que ahora todo el mundo tiene acceso hacia el lugar santísimo, hacia el lugar de Dios, y todo el mundo puede ser bendecido, porque el Evangelio es para todo el mundo. Hermanos y hermanas, Dios nos ha llamado a nosotros, a los gentiles, porque usted no es judío, usted es gentil, usted es un pagano. Dios ha llamado a paganos para que seamos coherederos con los judíos de la promesa de Dios. Dios nos ha hecho a nosotros no personas aisladas, sino gente que son parte de la promesa de Dios que Dios tiene para toda la humanidad.
Pero a nosotros nos gusta alcanzar a nuestro grupito, a nuestra gente, a la gente que se parece a nosotros. Tenemos el temor de incluir a otra gente que sea fuera de nuestra tribu. We like our tribe. Nos sentimos más cómodos con nuestra tribu. Pero Dios ha llamado una sociedad, la iglesia es una sociedad de nuevas criaturas, es una sociedad libre de gente que está anticipando lo que en Apocalipsis 7 se proclama, que hay un pueblo que está alabando a Dios y el Cordero que está sentado en el trono, alabando continuamente, diciendo santo, 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 el que está en el trono de Dios, digno de toda gloria y honra. Apocalipsis, Génesis, el libro de Génesis empieza con una bendición con Abraham a todas las naciones. Y Apocalipsis termina, naciones, pueblos, lenguas, alabando al Cordero que está en el cielo. El templo, dice la Escritura, es casa de oración para toda la gente, para todos los pueblos. Vemos en la Escritura que Jesús no dijo, vaya a las naciones, vaya a los paganos. En Pentecostés, los paganos vinieron a Jerusalén. Y ahora, en el segundo Pentecostés, en el siglo XXI, ahora la gente está viniendo hacia nosotros. Nosotros vivimos un mundo global, una idea global, que están aquí a cruzar la calle. Dios nos llama, predica a la China, no a la China que está en China, sino la China, la vecina China que está cruzando la calle. Dios ahora dice, predica al haitiano, ¿qué haitiano? Al haitiano que está allá en su trabajo. Dios dice, la gente está viniendo a nosotros y nosotros, ¿qué cara le estamos reflejando? En la Escritura hay una abundante referencias acerca del racismo y la discriminación. Lo vemos que nosotros, el pueblo de Dios tenía temor de incluir a otras personas en el prejuicio. Y yo creo que el racismo y el prejuicio es una manifestación de la maldad de una forma suprema, donde uno viola la imagen de Dios simplemente por el accidente de donde ellos nacieron, donde uno piensa que uno es mejor simplemente porque usted nació en este país o otros países, donde uno rechaza a otras personas porque son diferentes. Y en nuestro pueblo hispano también se manifiesta el prejuicio y el racismo. En la República Dominicana, en este mes pasado, el Tribunal Supremo salió en Orlando Centro. El Tribunal Supremo ha declarado en Santo Domingo, en la República Dominicana, ha declarado de que todas las personas que nacieron de padres indocumentados desde 1927 en adelante, si aún nacieron en ese país, en la República, pero sus padres eran indocumentados, ahora ellos borran su ciudadanía y ellos ahora son indocumentados. Ahora, obviamente, eso se refiere a los que son haitianos que están viniendo de la isla española. Un racismo implícito. Y esta es la inmigración, la ley inmigratoria en ese país, como otros países de América Latina. Y es donde esas personas indocumentados no pueden tener acceso al hospital, no tienen acceso a medicina, los niños no pueden ir a la escuela. Ese es el problema. Por eso hay 300 niños que vienen, no solamente para enseñar la Biblia, sino también para darle una educación. Porque todos esos servicios que nosotros tomamos por gratis en este país, en esos países, no lo puede hacer. Hay un racismo, hay un prejuicio. Entonces, los dominicanos que viajan y se van a Puerto Rico son discriminados por los puertorriqueños. Y los puertorriqueños que se mudan y viven quizás en Miami son discriminados quizás por los cubanos. Y los cubanos que viven en este país son discriminados por los blancos, porque lo único que tienen que hacer es poner el pie en el suelo de los Estados Unidos y ya tienen refugio y todo el estatus. Y a los blancos les gusta eso. Ve como un ciclo vicioso. Que nosotros, mira, aunque parece implícito, sutil, aunque nadie se da cuenta, Dios se da cuenta de eso. Y Dios dice, eso no es parte de mi plan. Eso no es el propósito de Dios para mi pueblo. Yo quiero que mi pueblo pueda apreciar la diversidad que existe y que estemos conscientes de aquel que está caído, de aquel que está necesitado, de aquel que está y necesita escuchar una palabra de aliento de parte de su pueblo.
Hermanos y hermanas, cuando Israel enfatizaba más su estatus como pueblo de Dios, como Jonás, ir a ese pueblo de Nínive, esos paganos, cuando ellos pensaban que eran mejor que otros, y la misma escritura y los profetas le decían a ellos, cuidado, no piensen así. Los profetas de Israel era como un contrabalance diciendo, no, ustedes no son especiales, Dios los escogió para que ustedes sean bendición al mundo, no para ustedes. ¿Saben? Eso es para ustedes, para bendecir a los demás. Cuando Israel enfatizaba su estatus, que pensaban duro que era más especial, Jehová, su Dios, Yahweh, vino a ser un Dios como cualquier otro Dios, un Dios mayor, el Dios nuestro, nuestra deidad nacional. Como Baal era para los cananeos, ahora Yahvé o Jehová era para los judíos. Y empezaron a igualar a Dios de esa forma, como si Dios era el Dios nacional de ellos. Pero yo quiero dejarles saber una cosa. La Biblia empieza con las naciones, no empieza con Israel. La Biblia empieza con Adán, no con Abraham. La Biblia empieza con la creación, no con el pacto. La Biblia empieza que Dios escogió al pueblo de Israel para que ellos fuesen una bendición al mundo entero. Y Dios nos escogió a nosotros para que nosotros seamos una bendición para el mundo entero, no solamente para nuestra congregación. Hay una otra dimensión, una misión multiétnica. Cuando Jesús dijo que ir y predicar el mundo a todas las naciones, las naciones ahí se pueden traducir, los paganos, gentiles. Cuando dijo predicar a todas las naciones, hermanos y hermanas, eso sorprendió a muchos judíos. Entonces, que pensaba que Jesús iba a ser el libertador y que iba a darle un golpe de estado a Roma. Pero Jesús dice, no, mi misión no es darle un golpe de estado a Roma. Mi misión es que nosotros podamos ser una comunidad de amor, una comunidad de dignidad, una comunidad de diferencia en este mundo que es tan depravado. El Espíritu Santo, cuando descendió sobre aquellos que eran diferentes, sobre judíos y gentiles también. Y hermanos y hermanas, el segundo conflicto más grande que tuvo la iglesia, después de Hechos 6, el más grande fue Hechos 15. En Hechos 15, la iglesia se reunió en un concilio en Jerusalén en el año 49, después de la muerte de Cristo. Se reunió, ¿sabe por qué? Para lidiar con un asunto. ¿Sabe lo que era? El prejuicio que existía entre los creyentes. Porque otra vez los gentiles estaban creciendo. Y entonces la iglesia madre de Jerusalén, decir, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y la iglesia decidió, dirigido por el Espíritu Santo, de no ser una iglesia legalista, sino ser una iglesia dirigida por el Espíritu y permitir que esa gente que eran diferentes, de otra cultura, también pudiese participar de las promesas y las bendiciones de Dios para todo el pueblo de Dios. Esa reunión estaba Pablo y estaba Pedro, y ellos abogaron que el mismo Espíritu Santo que se derramó en el día de Pentecostés en los 120 judíos cristianos, también fue el mismo Espíritu Santo que se derramó en Hechos 10 en Cornelio, en la casa de un pagano, en la casa de un romano, y era el mismo Espíritu de Dios que se manifestó en ese momento. Es triste que la iglesia madre de Jerusalén no fue la iglesia que envió los primeros misioneros. Le tocó a la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 13. En Hechos 13 fueron que enviaron los misioneros Pablo y Bernabé a predicar el evangelio a otra parte. No ocurrió en Jerusalén. Ellos perdieron la bendición de ser la iglesia misionera, de enviar los primeros apóstoles al mundo. No, le tocó la iglesia de Antioquía. Y en la iglesia de Antioquía existía un montón de gente paganas, gente de otras culturas. La iglesia gentil. Nuestro Dios es un Dios global. Dios se preocupa por todo el mundo y quiere que nosotros nos preocupemos por todo el mundo. Los negocios más grandes del mundo son multinacionales. Piensa en los negocios más grandes que existen en este mundo. Algunos son tan listos que no pagan ningún impuesto cuando están allá. Se quejan de los pobres aquí, pero ellos evitan pagar millones de dólares en impuestos simplemente por tener una oficina, un nombre en las Bahamas o un nombre en Inglaterra, para no tener que pagar impuestos. Mira cómo la idea global que nosotros vivimos.
La moda, la ropa que nosotros tenemos es influenciado y es hecho en muchas partes del mundo. El entretenimiento, la música, los deportes, McDonald's, está donde quiera. Es como un arroz blanco, está donde quiera. La música. Yo una vez vino mi hijo y me dijo, papi, usted sabe Gangnam Style, algo así. ¿Qué es Gangnam Style? Y entonces empezó a decir, uno empieza a bailar como un vaquero. Y cuando yo vi el video, primeramente yo creo que el muchacho no sabe, es de Corea, yo creo que no sabe bailar nada. Pero se ha hecho famoso, no solamente en Corea, en todo el mundo. Y por un tiempo todo el mundo estaba bailando en Gangnam Style. A mí, yo no sé dónde vino la Macarena, pero a mí me gusta la Macarena. Porque el único baile que yo sé bailar porque sigo como un ritmo, sigo como un patrón. ¿Cómo empieza eso? ¿Alguien me enseña? Empieza como... entretenido, pero la gente, los que se casan, para mí es aburrido. Yo quiero comer y irme porque estoy cansado. Yo tengo que predicar usualmente el día siguiente. Pero si está en la Macarena, eso es el único baile que yo bailo. Porque ahí es como si un ejercicio. Ahora, hermano, escúcheme bien. Eso es para despertarlo, pero ahora escúcheme bien. Nosotros estamos más interconectados. Escúcheme. Estamos más interconectados de lo que pensamos. Y eso me dirige al número 5, que habla de un cielo multiétnico. Y el cielo que nosotros estamos hablando es un cielo que nosotros proclamamos la venida de Cristo para todo el mundo. Y también nosotros somos prototipos de esa nueva creación. Nosotros no simplemente proclamamos un mundo mejor, una nueva cielo, una nueva tierra. Nosotros en esta tierra debemos de vivir ese mundo multicultural, multilingüal, multiétnico. Nosotros debemos de apreciar la diversidad y eso es lo que nos une a nosotros. Por eso ayer había un grupo de caballeros que hablamos de la Trinidad, la Santísima Trinidad. Y hermanos, muchas veces nosotros tenemos la Trinidad backwards. Es difícil para explicarlo para mucha gente, pero nosotros pensamos aquí en el oeste que la Trinidad es un triángulo: Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre está allá arriba, solitario, es supremo individuo. Y si crees que Dios es el hombre supremo individual allá arriba, y el Hijo está a un lado sujeto y el Espíritu Santo está aquí, sujeto a él. Y tenemos relaciones así de jerarquías, pensando y esa jerarquía, ese concepto de la Trinidad es erróneo. ¿Saben por qué? Porque nosotros lo que estamos viendo es en que Dios existe quizás competencia, rivalidad, existe resentimiento, porque un control, o que controla, dominio, o que es dominado. Pero yo quiero dejarles saber que la Trinidad no es un triángulo, la Trinidad es como un círculo. Y esos tres círculos hay una unidad, es como un baile, hay una mesa donde comparte, es una sociedad libre de mutualidad, de igualdad, de libertad, de amor genuino, incondicional. Uno no es mayor que el otro, nadie es superior que el otro, nadie es inferior que el otro, no hay resentimiento, no hay rivalidad, no hay competencia entre el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Todos son Dios. Misma vez, y ese es el modelo que Dios quiere que nosotros tengamos en este mundo. Si Dios es amor, si Dios es justicia, que nosotros vivamos en amor.
bienvenida y celebra la diversidad en el pueblo de Dios. Por eso vemos en Apocalipsis, cuando habla de personas, las personas en la Trinidad, espíritu, 7 espíritus, habla de el que está en el trono, el Padre y el Cordero, el Hijo. Son personas en el sentido que una persona, no una persona, a menos que tenga una relación con una persona. Son personas en ese sentido personal. Y Apocalipsis, hermanos y hermanas, yo lo voy a leer, escúchenlo bien. Apocalipsis 7, mira lo que dice la Escritura, cómo el profeta Juan en visión anticipa el futuro y el presente, porque el cielo y la tierra están ligados en un solo contexto. Mira lo que dice, escuchen bien. Apocalipsis 7, verso 3, dice: después de esto miré y apareció una multitud. Ahí en el griego dice miles de miles. El número más grande en hebreo en ese entonces era 1000. No había trillón, no había billón, no había zillón, es solamente 1000. Era lo más grande. O sea, dice miles de miles, millares de millares. Apareció una multitud tomada de todas las naciones. Mira, escuchen bien, todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas eran tan grandes que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación, el rescate, la salud, la reconciliación, el perdón, la restauración viene de nuestro Dios que está sentado en el trono del Cordero. Verso 11, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra delante del trono y adoraban a Dios diciendo: amén, que así sea. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, que así sea. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi Señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, los que están saliendo de situaciones difíciles, pasando por situaciones de muerte. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Esa es la iglesia. La iglesia es un refugio para aquellos que necesitan santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el futuro y es el presente de la iglesia de Jesucristo, de todas las naciones, de todas las culturas. Ahora, yo fui, hermanos y hermanas, a Santo Domingo en septiembre por accidente, porque la aerolínea el año previo cometió un error y por la inconveniencia me dijeron que tenía la oportunidad de ir a la República Dominicana, a Punta Cana. La Punta Cana es un lugar turístico, pero yo no conozco a nadie en Punta Cana y yo no tenía dinero para gastar en Punta Cana. La gente que yo conozco son la gente de la República Dominicana y son pobres. Y yo enseguida, si es gratis, hermano, yo voy a ir. Y me dieron un tiempo límite. Yo fui, aproveché ese viaje y fui a Punta Cana. Me recogieron enseguida. Antes de quedarme, me sacaron de ahí. Cuando fui a la República Dominicana, como ustedes vieron ahí, en uno de los puntos sábados, esos niños vienen, 300 niños, 150, 300 niños, caminan, empezó a llover y como quiera venían. Viven lejos, ese lugar en Boca Chica, no, por la noche usted no quiere andar por ahí. Mira que yo soy de Jersey City, por la noche usted no quiere andar por ese lugar. Además de prostitución, la droga, la violencia, el peligro. Muchachos vienen ordenadamente, más ordenados que nuestros hijos en su casa. Cuando ellos decían, todos sepárense, usted debe ver esos niños. No hay ni baños en esos lugares. No hay baños. Y ellos no se quejan. Ellos, toda una esquina, se van a la esquina.
Saben más Biblia que los niños nuestros. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos hacen concursos de Biblia, ellos se memorizan las preguntas de Biblia, los textos, porque ellos ganan premios. Y los premios son, hermanos, comida, arroz, gandules, un uniforme para ir a la escuela, es zapato para caminar. Y ellos se memorizan. Y el muchacho que vimos ahí, que estaba escondiéndose, él ganó el premio para su edad. Y yo le pregunté a la mamá, usted sí que le ha enseñado mucho de la Biblia. Y ella dijo, no, él es el que me ha enseñado a mí de la Biblia. Son niños en ese lugar, 300 niños. Mira, 75% de la iglesia en los Estados Unidos tiene menos de 100 miembros. La mayoría de la membresía en los Estados Unidos es 75 a 125 miembros. Eso es lo que viene semanalmente a una iglesia norteamericana. Y esa iglesia tiene 300 niños semanalmente que vienen. Tienen más niños que gente en la iglesia de Estados Unidos. Vemos niños que no han ido, cuando yo visité las casas, si se llama esas casas, lugares bien pobres, con palos, con zinc, con hueco en el techo, porque necesitan camas. ¿Sabe por qué necesitan camas? Porque se mojan la cama cuando llueve. Cuando yo entro en la casa del pastor, me pasó por el revolú. ¿Qué revolú? Si están en tierra. Los chickens están pasando por él. Y ellos, la puerta es una cortina. Esa es la puerta. Y usted pone tanta seguridad en su casa. Y allá, y no hay electricidad. En cierta parte de la capital se da por horas la electricidad para economizar. Y vemos ahí un niño que no fue a la escuela por 3 semanas porque no tenía $5 americanos para ir y comprarse un zapato. Porque no le permite ir a esa escuela sin zapatos. Y ese lugar donde ellos viven, ellos se sienten que pertenece, eso es de ellos. Pero está abierto, está expuesto, como ustedes lo vieron. Ellos cuando terminan la actividad están quitando las bombillas. Y yo digo, ¿por qué están quitando las bombillas? Pastor, si no quitamos la bombilla, esta bombilla no va a existir cuando lleguemos. La gente se lo lleva, lo vende a las empresas. Vandalismo. Ellos necesitan construcción para poder tener algo que pueda proteger a los niños que se queden dentro y también por los robos en ese lugar. Y uno ve esas personas y hablando centro, me ha pasado que dijo 1.3 toneladas de comida en los Estados Unidos se pierden. 1.3 toneladas. 1.3 billones de toneladas se pierden en este país. Nosotros tenemos suficiente comida en este mundo para darle 7 veces a todo el mundo. Pero por corrupción, por cultura, por prejuicio, por las diferentes cosas que existen, no se hace. Y yo me gozo cuando aquí comemos. Pero cuando uno va a Nicaragua y ve el vertedero, ese lugar que se tomó la foto, o algo que en medio del lugar, y ahí hay tanta pobreza, tanta necesidad, y vemos como quiera cómo son ellos, gente de hospitalidad, gente generosa. Ustedes saben cuánto yaniqueque yo comí. Ustedes saben lo que es yaniqueque, ¿verdad? Me dieron yaniqueque, me dieron sancocho, me dieron chile. Y yo, pero eso es un grupo, lo que está en la capital puede un poquito con eso, y aún ellos viven pobres, pero lo que viven Boca Chica, cuando comen, los líderes dejan comida de lo que ellos mismos comieron para dárselo a los líderes. ¿Y usted cree? Nosotros estaríamos, yo no como comida de otra persona, no que sea de mi familia, y eso lo comen. Son tanta necesidad, hermanos y hermanas, que uno no sabe dónde empezar. Uno quiere adoptar a todo el mundo. Y uno ve esas personas que pasan lo que están pasando. Ahí existe machismo, violencia, crimen, prostitución, drogas, desempleo, desorden, gente mendigando. Vemos que no hay 911. Una ocasión una persona llamó la estación para bomberos, para que vinieran, y le tomó como media hora. Y cuando no vino el bombero, vino simplemente un carro de jefe de bomberos para ver lo que estaba pasando. Y ya para eso ya se quemó lo que se quemó. Porque en ese lugar en particular es tan pobre para llegar a ese lugar. No hay seguros, no hay correo donde usted envíe cosas a su casa.
Pero vemos gente voluntaria con un corazón abierto, que me adoptaron como si me conocieran toda la vida. Con un corazón tan lleno de amor, gente que no se quejaba, líderes. Se están convirtiendo tantos niños, están viniendo que las madres están viniendo también. Y ahora se está convirtiendo que la iglesia nazarena ahora tiene que levantar una iglesia para los adultos, para que ellos también puedan ser bautizados, puedan ser instruidos, puedan crecer en un lugar. Hermanos y hermanas, yo le doy gracias a Dios por el horror de esa aerolínea, porque me dio la oportunidad de ver la pobreza otra vez. En Nicaragua, cuando hemos ido, también vemos esa situación tan triste. Pero eso no es el plan de Dios para el mundo. Eso no es lo que Dios dice en Apocalipsis 7. Dios quiere que nosotros hagamos mejor que eso. Sí podemos, en el nombre de Cristo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Tu palabra leída y proclamada, pedimos, oh Dios, que nos ayude a ser más conscientes, Señor, de la gente de nuestro mundo. Ustedes no son gente que no desconocemos, somos personas que ya en Nicaragua conocemos con nombre y apellido, que nos llaman, que nos visitan, que nosotros visitamos. Santo Domingo son niños, niñas que hemos visitado sus hogares. Son líderes que, teniendo poco, son tan creativos y hacen tanto. Con la poca tecnología, con la falta de correo, con la falta de aire acondicionado, con la falta de autos, las personas se esmeran y buscan para hacer una diferencia en el mundo que ellos nacieron. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús.